Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tema que personalmente me interesa mucho y es si los certificados de idiomas sirven o no y por qué o por qué no. Si ya estás listo, vamos allá. He escogido este tema porque me habéis preguntado a veces y porque me parece un debate interesante. Pienso que no hay una respuesta clara tipo, sí, los exámenes de idiomas, los certificados son súper útiles o no, no sirven para nada. No creo en ninguna de esas dos respuestas, por eso vamos a ver un poco los pros y los contras. Esta es mi opinión, mi experiencia, por eso siempre os pido que dejéis un comentario para compartir cuál es vuestra experiencia, ¿vale? Si lo necesitáis podéis activar los subtítulos abajo. Vale, pues vamos a empezar por los pros. ¿Para qué te sirve un certificado? Ese tipo de certificados te pueden servir para encontrar trabajo o para poder cumplir los requisitos de una beca. Sí, puede ser que vayas a pedir una beca y uno de los requisitos sea tener un título concreto, un certificado concreto. Entonces, en tal caso, incluso si ya hablas la lengua, no te va a servir, tienes que tener un certificado. Esto a veces pasa si quieres hacer un Erasmus o otro tipo de programa de estadía en el extranjero, ¿vale? Entonces, en esos contextos te puede servir. O sea, a veces te lo piden. También es verdad que en tu currículum queda bien, siempre puede ser un plus, pero yo lo que recomiendo es que si tienes el nivel, que lo tengas de verdad. Si al cabo de 10 años ya no tienes el nivel, pero lo pones en el currículum, si se necesita para esa posición, la verdad que te haces un flaco favor porque piensan que tienes un nivel que ya no tienes, ¿no? Sí, pero bueno, en general te puede servir para buscar trabajo, para becas y temas así. Algo que a mí me ha servido, yo hice el nivel de B2 de francés y hacer el certificado me ayudó a motivarme. Lo hice para decir, vale, tengo ese objetivo, hasta entonces tengo que estudiar mucho, no sé qué, ¿no? Para motivarme y para realmente ponerme las pilas y decir, vale, ahora voy a estudiar francés cada día, voy a ponerme las pilas, etcétera. Entonces, en ese sentido, hacer un examen te puede ayudar para motivarte, ¿vale? Entonces, esos serían un poco los pros y en general, bueno, no está mal tener ese tipo de certificado, te puede dar como orgullo, ¿no? Puedes estar orgulloso de haber conseguido obtener nivel X, ¿no? El nivel que sea. Entonces, en realidad no es algo malo, es algo bueno, ¿no? No te va a dañar en ninguna situación, a no ser que hicieras el examen hace años y ya se te haya olvidado todo, entonces no tiene ya mucha utilidad, pero en general es algo bueno, te puede servir de motivación y te puede servir para saber dónde estás en tu aprendizaje, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver los contras. Yo en general no soy muy fan de hacer exámenes, solo hice uno en francés para motivarme y me sirvió, pero en general me parece que ese tipo de exámenes son muy caros, la verdad, y si no te los piden para un trabajo específico, no sé hasta qué punto te sirven. Porque, por ejemplo, yo no tengo ningún título en alemán, no he hecho ningún certificado de Goethe ni nada de eso. Y buscando trabajo en Alemania, nadie me lo ha pedido nunca. Lo que te piden es que hables. Entonces, si tú tienes un certificado B2 pero no hablas, no te va a servir. En cambio, si tú hablas bastante bien pero no tienes ningún certificado, les da igual, porque te van a contratar igual. Eso cambia si, por ejemplo, para estudiar en la universidad te piden algo o para pues un cargo público es posible que te pidan. Pero digamos que si buscas, digamos, una empresa privada, yo en mi experiencia nunca he necesitado ningún certificado. Sí, y eso, me parece que son caros y de mi experiencia con el certificado en francés, algo que me pareció bastante fuerte
es que yo en aquel momento no podía mantener conversaciones normales en francés. Tenía un nivel, digamos que cuando me preparaba para el examen, sí. O sea, tener conversaciones de tipo del examen, yo me preparé para esas situaciones específicas y eso sí sabía hacerlo bien. Pero entonces, pero yo no sabía desenvolverme en situaciones fuera del examen, ¿no? Entonces, digamos que obtuve el nivel B2 porque me preparé muy bien para el examen y lo hice bien. Pero la pregunta es, aunque tengas el certificado, ¿tienes ese nivel? Muchas veces sí, pero yo en ese caso no. Yo no tenía el nivel realmente, pero me preparé para el examen, lo aprobé y tenía oficialmente el nivel. Entonces eso es un poco engañoso a veces, ¿no? Puede ser que te hayas sacado el certificado porque te has preparado muy bien para la situación específica del examen, pero en realidad no tienes el nivel. Entonces, eso por eso yo, bueno, eso me sorprendió, la verdad. Y luego yo lo que hice después de hacer el examen de francés dije, ya he llegado, es verdad que mejoré mucho mi francés, era un francés bastante pasivo, preparado para el examen, pero aún así, bueno, lo había mejorado mucho al prepararme, eso es verdad. Y dije, ahora me voy a buscar un tándem para practicarlo de verdad y para ponerlo en práctica, ¿no? Y así lo hice y realmente eso me ayudó. Luego, más contras, bueno, eso es el precio, la utilidad que tenga, dependerá mucho de tu caso concreto. Yo en general no haría exámenes de este tipo. Pensé hacer uno en alemán, me gustaría sacarme el C2, pero luego me di cuenta de que era más un tema de ego que realmente nada, ¿no? Y luego gastar ese dinero, gastar ese tiempo, yo decidí que no me vale la pena, porque yo prefiero aprender más idiomas, ¿no? Ahora estoy con el sueco, pues aprendí, bueno, estoy con el italiano también, con otros idiomas y yo luego pensé que vale, sí, vivo en Alemania, pero realmente lo hablo bastante bien y dije, a mí personalmente no me vale la pena. Además, luego conoces a gente que tiene el nivel C2 oficialmente y sí, hablan muy bien, pero si están unos meses sin usarlo, también pierden. O sea, las lenguas se pierden. Entonces, o sea, no sé. A mí personalmente no me vale la pena porque es mucho tiempo, dedicación, muchas horas, dinero y luego, ¿qué utilidad tiene eso para mí? En mi caso, ninguna. Pero eso es una decisión individual. Habrá gente a quien le gustará mucho tener esos títulos y le hará ilusión y no es nada malo. O sea, es algo muy personal, ¿vale? Y esta es mi opinión. No sé qué es lo que piensas tú. Tal vez depende mucho del país donde vivas, donde trabajes, etcétera. Pues tal vez en algunos países le dan más importancia a eso que en otros, ¿no? O dependiendo del trabajo que hagas. Entonces, simplemente esta es mi experiencia. Y nada, espero ver también tus comentarios para saber cuál es tu experiencia. Y muchas gracias a mis Patreons y a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Y espero veros muy pronto. Dejad un me gusta, un comentario, os podéis suscribir y por favor compartid el vídeo, que eso me ayuda un montón. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.